Anoche, en la mansión de los Solís, la noche era tan quieta que el silencio se podía tocar. Los candelabros de cristal, relucientes y dorados, colgaban como estrellas inalcanzables. Los jardines, meticulosamente cuidados, parecían dormir bajo la luz de la luna, y el aroma a jacaranda perfumaba el aire. Todo en este lugar gritaba perfección, un escenario de ensueño para cualquiera que lo viera desde fuera. Pero esa noche, la perfección se rompió con un sonido que lo cambió todo para siempre. Un grito desgarrador, lleno de pánico, atravesó los pasillos de mármol y se clavó en el corazón de Emiliano Solís, el heredero del imperio familiar. Era el grito de su madre, doña Rosario, una mujer a quien la enfermedad de Alzheimer estaba robando, poco a poco, los recuerdos, la dignidad y el lugar en su propia casa. Al correr hacia la habitación, Emiliano no sabía que lo que estaba a punto de presenciar no era solo una pesadilla, sino la fractura de la vida que había construido, una grieta que expondría verdades ocultas y pondría a prueba su fuerza, su lealtad y su capacidad para ver más allá de las máscaras. La escena que lo esperaba detrás de esa puerta sellaría el destino de 3 mujeres y lo obligaría a enfrentar una elección que lo marcaría para siempre. Un millonario sorprendió a la empleada defendiendo a su madre con Alzheimer y no lo pudo creer. Esta es la historia de cómo una verdad silenciosa desmanteló un mundo de apariencias y reveló que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la capacidad de proteger a quienes amamos. El grito resonó a las 2 de la madrugada. El corazón de Emiliano latía en sus oídos como un tambor mientras corría descalzo por el pasillo iluminado por las luces de emergencia. El sonido lo guiaba, un faro de angustia que provenía de la habitación de su madre. Con un brusco empujón, abrió la puerta. La escena lo detuvo en seco. Doña Rosario, temblando, se acurrucaba en un rincón de la cama, intentando protegerse con las manos. Frente a ella, su prometida, Catalina, la sujetaba con fuerza del brazo. El rostro de Catalina estaba tenso, una máscara de furia contenida que Emiliano nunca había visto. ¡Basta!, gritó Emiliano, entrando en la habitación. Catalina soltó a la anciana de inmediato y giró con una sonrisa nerviosa, esa misma sonrisa encantadora que en las recepciones fascinaba a todos. Emi, cariño, se confundió. Estaba a punto de hacerse daño, balbuceó, su voz suave, pero sus ojos brillaban con una mentira fría. Sin embargo, los ojos de doña Rosario, húmedos y suplicantes, lo desmintieron sin palabras. En ese instante, la puerta se abrió de nuevo y Sofía, la empleada que cuidaba a su madre, entró agitada. Se arrodilló junto a doña Rosario y tomó sus manos con ternura, susurró palabras suaves, casi como una canción de cuna, y la anciana comenzó a relajarse entre sollozos. Emiliano observaba la escena, un torbellino de emociones en su interior. La brusquedad de Catalina contrastaba de forma brutal con la delicadeza de Sofía. No podía ignorar la tensión en el aire, la diferencia abismal entre el gesto áspero de su prometida y la ternura de su empleada. Catalina, con la voz más firme, intentó que Sofía se fuera, pero ésta se resistió. «Yo te dije que salgas», le ordenó él a Catalina, quien cerró la puerta con demasiada fuerza al obedecer, dejando un eco metálico y una desconfianza palpable en la atmósfera. En el silencio que siguió, roto solo por los sollozos de su madre y el murmullo de Sofía, Emiliano se sentó en la cama. «¿Me quieres sacar de aquí? ¿Me quieres sacar?», susurró su madre, y aunque la enfermedad a menudo confundía sus palabras, esta frase sonó demasiado concreta. Esa noche, mientras doña Rosario se dormía, Emiliano sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: miedo. Miedo de lo que había visto en los ojos de Catalina, miedo de la verdad que se escondía en su propia casa, miedo de haber estado ciego a una realidad que siempre había estado frente a él.
No pudo dormir. Caminó por los pasillos, el eco del grito de su madre taladrándole la cabeza. Aunque intentó convencerse de que había sido solo un malentendido, la sensación de que algo se había roto para siempre en su vida era insoportable. Lo que no sabía era que esa primera sospecha sería la puerta a un abismo que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la verdadera grandeza del ser humano. La mansión de los Solís brillaba aquella noche como un palacio iluminado. Los ventanales dejaban escapar destellos de cristal y la música de un cuarteto de cuerdas. Coches de lujo se alineaban en la entrada de la majestuosa mansión, mientras chóferes uniformados abrían las puertas con gesto impecable. El gran salón estaba dispuesto para impresionar. Lámparas de araña desbordando luz dorada, mesas con copas de champaña burbujeante y una orquesta discreta llenando el aire con melodías clásicas. El apellido Solís era sinónimo de poder económico, y Catalina, la prometida de Emiliano, lo sabía bien. Esa noche no era solo una recepción, era un escaparate para reforzar su propia imagen y la de la pareja que todos envidiaban. Catalina bajó por la escalera principal con un vestido rojo intenso, calculando cada detalle para deslumbrar. Sus labios pintados parecían diseñados para sonreír en el ángulo perfecto. Emiliano la esperaba abajo, impecable en un traje oscuro. La tomó de la mano con orgullo, y juntos se presentaron como la pareja que todos anhelaban ser. Durante la velada, Catalina se movió con naturalidad entre empresarios, políticos y damas de sociedad. Cada palabra suya parecía ensayada, cada gesto medido. Emiliano la observaba con satisfacción. Era elegante, encantadora, la mujer perfecta para mantener intacta la reputación de la familia Solís. Pero mientras todos admiraban el espectáculo, había una grieta invisible en ese escenario. Doña Rosario había sido instalada en un sillón apartado con una mantita sobre las piernas. Sofía, la empleada, permanecía cerca de ella discretamente, asegurándose de que se sintiera tranquila. La anciana miraba a la multitud con ojos perdidos, intentando reconocer rostros que ya no recordaba. Catalina, en medio de una conversación con una socialité, lanzó una rápida mirada hacia su suegra. Fue solo un segundo, pero bastó para que Sofía lo notara. Los labios de Catalina se torcieron en un gesto de fastidio, un rastro de impaciencia que ningún otro invitado alcanzó a percibir. Más tarde, Emiliano llevó a Catalina junto a su madre. «Mamá, ¿quieres saludar a algunos amigos?», preguntó con cariño. Catalina sonrió e, inclinándose hacia la anciana, le tomó el brazo. Su sonrisa, sin embargo, duró solo lo que tardó en girar el rostro hacia el público. En cuanto Emiliano miró hacia otro lado, la presión de sus dedos sobre el brazo de la anciana fue innecesariamente fuerte, casi un tirón. Doña Rosario se quejó en un susurro que se perdió entre el bullicio. Sofía lo vio todo. Dio un paso adelante con los labios entreabiertos, pero se contuvo. Sabía que cualquier palabra en ese momento se volvería en su contra. Se limitó a seguir de cerca, preparada para intervenir si era necesario. Cuando por fin terminó la ronda de saludos, Catalina llevó a la anciana de regreso a su sillón, casi empujándola con disimulo. Nadie lo notó, salvo Sofía, que enseguida se acercó. «¿Está bien, doña Rosario?», preguntó acomodando la manta sobre sus piernas. La anciana respiraba agitada. No quiero estar aquí», suplicó. Sofía apretó suavemente sus manos. «Ya casi termina, se lo prometo. Yo me quedo a su lado». A pocos metros, Catalina se sumergía de nuevo en la multitud, recogiendo elogios como si fueran joyas. Emiliano la seguía con la mirada, orgulloso. Para él, aquella mujer era la prueba de que había tomado la decisión correcta al comprometerse. Pero mientras la orquesta tocaba un vals y los invitados reían, una verdad silenciosa se gestaba en las sombras de la mansión.
detrás de la máscara social perfecta de Catalina había un rostro que muy pocos alcanzaban a ver, y Sofía, con cada gesto oculto, con cada mueca imperceptible, lo estaba descubriendo. La mañana después de la recepción, la mansión amaneció en un silencio extraño, como si la música y las risas hubieran sido un sueño. Los sirvientes recogían copas olvidadas y arreglaban floreros marchitos. Emiliano bajó las escaleras con el rostro cansado y la mente todavía atrapada en el brillo de la noche anterior, pero algo lo detuvo. Al pasar junto al salón principal, un jarrón chino del siglo XVIII, parte de la colección de su padre, ya no estaba en su pedestal. ¿Quién movió esto?, preguntó mirando alrededor. Un mayordomo se encogió de hombros. Señor, cuando llegamos para limpiar, ya no estaba en su lugar. Lo encontramos detrás de las cortinas. Emiliano frunció el ceño. No tenía sentido. Ese objeto jamás se movía. Decidió ignorarlo, convencido de que quizá algún invitado curioso había jugado con él. Sin embargo, esa no fue la única rareza del día. Más tarde, al entrar a la habitación de su madre, encontró los cajones de su cómoda vacíos. Doña Rosario había sacado su ropa y la había escondido dentro del armario como si temiera que alguien se la robara. «Mamá, ¿qué pasó aquí?», preguntó sorprendido. Ella lo miró con ojos confusos y murmuró: «No quiero que me lo quiten, no quiero». Emiliano trató de sonreír, restándole importancia. «Nadie va a quitarte nada, mamá. Todo esto es tuyo». Pero el miedo en la mirada de su madre lo desarmó. No era un olvido pasajero, era un pánico visceral. Sofía apareció en la puerta con una bandeja de té. Se detuvo al ver la escena y, sin decir nada, comenzó a recoger las prendas para ordenarlas. Sus movimientos eran suaves, casi invisibles, como si supiera que cualquier brusquedad podía aumentar la ansiedad de la anciana. «Últimamente se siente más inquieta», comentó con voz baja. «A veces me dice que alguien quiere sacarla de aquí». Emiliano apretó los labios, recordando las palabras que su madre había susurrado la noche del grito. «Quizás son solo ideas confusas», respondió, pero su tono no sonaba convincente ni para él mismo. Ese día, los rumores comenzaron a circular entre el personal. En la cocina, Emiliano escuchó sin querer a dos empleadas murmurando: «¿Viste cómo estaba doña Rosario en la recepción?», decía una. «Sí, parecía asustada, y eso que Catalina nunca se despega de ella en público». Se callaron en seco al notar la presencia de Emiliano. Él fingió no haber escuchado, pero la incomodidad se le quedó clavada. Esa misma tarde llevó a su madre a una revisión médica. El doctor, un hombre mayor con mirada grave, revisó a doña Rosario con calma y luego lo apartó a un rincón. «Señor Solís, el Alzheimer no solo borra recuerdos», dijo con tono sereno, «también magnifica las emociones. Su madre es extremadamente vulnerable. El peor daño que puede sufrir no es físico, sino emocional. Si se siente rechazada o estresada, la enfermedad avanzará más rápido. Ródela de cariño, evite que perciba hostilidad y sobre todo no ignore lo que ella expresa, aunque parezca incoherente». En el camino de regreso a la mansión, Emiliano observó a su madre dormitando en el asiento trasero. Se preguntó si realmente estaba exagerando al darle crédito a sus miedos o si detrás de esa fragilidad había señales que él no quería ver. Cuando llegaron, Sofía los esperaba en la entrada. Corrió a ayudar a doña Rosario a bajar del auto, tomando sus manos con esa ternura que parecía natural en ella. La anciana sonrió débilmente, como si al verla encontrara un punto de seguridad en medio de su confusión. Emiliano lo notó. Era el mismo contraste que había visto en la madrugada. La calma que Sofía lograba en segundos frente al desconcierto que a él le costaba horas. Esa noche, al recorrer los pasillos, volvió a encontrar algo fuera de lugar. Un juego de llaves escondido dentro de un florero.
No podía explicarlo, no podía justificarlo. Y por primera vez, Emiliano se preguntó si la mansión que tanto orgullo le daba estaba guardando secretos más profundos de los que quería aceptar. El sol descendía lentamente detrás de los jardines de la mansión, tiñendo los ventanales con un resplandor anaranjado. Afuera, los rosales estaban aún húmedos por el riego de la tarde. Adentro, la quietud de la habitación de doña Rosario parecía pertenecer a otro mundo, más íntimo, más frágil. Sofía entró con pasos ligeros, llevando entre las manos una cajita de madera que había descubierto aquella mañana en un cajón olvidado del vestidor. El objeto estaba cubierto de polvo, como si hubiera esperado años a que alguien lo rescatara. «Mire lo que encontré, doña Rosario», dijo suavemente, sentándose a un lado de la cama. La anciana, que hasta ese momento observaba la pared con la mirada perdida, giró la cabeza con lentitud. Sus ojos, cansados pero atentos, se posaron sobre el pequeño cofre. Estiró la mano con cierto temblor, acariciando la tapa con dedos arrugados. «Era mía», murmuró en voz baja, «cuando era niña». Sofía sonrió. Giró con cuidado la manivela y de pronto la habitación se llenó con una melodía delicada, cristalina, como si alguien hubiera dejado escapar un recuerdo atrapado. La música se elevaba tímida, con notas que parecían bailar en el aire. Los ojos de doña Rosario se abrieron más. Una risa breve e inesperada brotó de sus labios. «Esa canción», susurró con asombro. mi padre la tocaba en el piano allá en la hacienda». Sofía guardó silencio, dejando que el eco de la música obrara su magia. Cada nota parecía arrancar un hilo de memoria escondido en la mente de la anciana. «¿Quiere cantarla conmigo?», propuso Sofía tarareando la melodía. Doña Rosario dudó. Los labios le temblaban, pero poco a poco se unió balbuceando versos entrecortados. Olvidaba algunas palabras, las sustituía por sonidos, pero el ritmo estaba allí. Era como si el Alzheimer hubiera dado un paso atrás para permitirle disfrutar ese instante de claridad. Al terminar, doña Rosario suspiró y dejó caer la cabeza sobre el hombro de Sofía. «Tú me recuerdas a mi madre», dijo con voz entrecortada. Sofía tragó saliva conteniendo la emoción, la arropó con delicadeza y se quedó a su lado acariciando su mano hasta que la respiración de la anciana se hizo más tranquila. Al día siguiente, Sofía volvió a la habitación con algo distinto, un álbum de fotografías que había encontrado en la biblioteca. «Mire, doña Rosario, traje esto, quizás le guste». La anciana tomó el álbum con curiosidad, hojeando lentamente. Al principio parecía no reconocer nada, pero de pronto detuvo el dedo sobre una foto en blanco y negro. Una niña de trenzas junto a un joven uniformado. «Ese», dijo señalando al muchacho, «ese era mi hermano. Siempre me hacía reír». Su voz se quebró, pero en sus ojos brilló una chispa de lucidez que conmovió a Sofía. «Cuénteme de él», la animó la joven. Doña Rosario habló entre pausas, de las tardes jugando en el campo, del perro que siempre la seguía, del vestido azul que su madre le había cosido. Cada recuerdo era como una ventana que se abría un instante antes de volver a cerrarse. Sofía escuchaba con atención, sonriendo, alentando con preguntas suaves. En cada relato descubría a la mujer que había sido doña Rosario, antes de que la enfermedad la arrebatara poco a poco. Una tarde lluviosa, los truenos retumbaban sobre el tejado y la mansión parecía más sombría que nunca. Doña Rosario estaba inquieta, agitada, convencida de que alguien la buscaba para llevarla lejos. «No quiero dormir, no quiero que me encuentren», repetía con ansiedad. Sofía se sentó junto a ella, le tomó las manos y comenzó a tararear la melodía de la cajita de música. Su voz era baja, cálida, envolvente. «Escuche, doña Rosario, está a salvo aquí conmigo. Nadie va a sacarla de esta casa». La anciana respiró profundamente.
sus párpados se relajaron poco a poco y en cuestión de minutos se quedó dormida con el rostro sereno. Sofía permaneció sentada sin soltarla hasta asegurarse de que el sueño era profundo. Desde la puerta entreabierta, Emiliano observaba. Había subido a visitarla y se encontró con la escena. Sofía cantando suavemente, la mano de su madre entrelazada con la suya, el clima de paz que parecía imposible en medio de la enfermedad. Sintió un nudo en la garganta. No quiso interrumpir, cerró la puerta despacio y se alejó, preguntándose por qué él mismo era incapaz de lograr ese efecto en su madre. Esa noche, la lámpara de mesa permaneció encendida en la habitación. Sofía, exhausta, se quedó dormida en la silla junto a la cama, aún con los dedos entrelazados con los de doña Rosario. La anciana, incluso en sueños, parecía aferrarse a esa presencia que la protegía. El resto de la casa estaba en silencio, como si todo el lujo de la mansión se hubiera desvanecido en la penumbra. Allí, en ese cuarto apartado, se encontraba el verdadero refugio, no en los banquetes ni en las joyas, sino en canciones antiguas, en fotografías olvidadas y en la ternura de una mujer que con paciencia infinita lograba devolverle un poco de dignidad a una memoria fragmentada. Y aunque el mundo exterior seguía girando con sus fiestas y apariencias, Sofía había creado en secreto un espacio donde doña Rosario podía volver a sentirse en casa. El murmullo de la orquesta volvía a llenar la mansión. Era la segunda gran recepción en menos de un mes, y Catalina había insistido en que ésta debía superar a la anterior. El salón principal estaba adornado con arreglos florales deslumbrantes, luces cálidas y mesas que parecían sacadas de una revista. Los invitados, vestidos de gala, recorrían los pasillos con copas de champaña en mano. Catalina flotaba entre ellos como la anfitriona perfecta, con un vestido azul profundo y una sonrisa que no se quebraba. Daba la impresión de haber nacido para ese escenario. Saludaba, reía, comentaba con precisión política cada detalle que sabía que podía ganar simpatías. Emiliano la acompañaba orgulloso, convencido de que su prometida se desenvolvía con la seguridad de una reina. Pero en el piso superior, lejos de los brindis y las risas, otra realidad se desbordaba. Doña Rosario estaba sentada en su sillón junto a la ventana, respirando con dificultad. Sus manos temblaban y repetía una frase entrecortada: «Tanta gente, no puedo, no puedo». El eco lejano de la música y el bullicio parecía atravesarle la cabeza como agujas. Sofía, que había subido a llevarle una taza de té, se detuvo de inmediato. Al ver su agitación, dejó la bandeja a un lado y se arrodilló frente a ella. «Estoy aquí, doña Rosario. Mire mis ojos, solo míreme a mí», dijo con suavidad, tomando sus manos heladas. La anciana respiraba rápido, casi hiperventilando. Sofía comenzó a tararear la misma melodía de la cajita de música, despacio, constante, hasta que el ritmo de la respiración de la anciana empezó a acompasarse con el canto. «Eso es, tranquila, no pasa nada. Nadie la va a molestar. Yo me quedo con usted». Los párpados de doña Rosario se fueron cerrando poco a poco. La tensión en sus manos disminuyó. Cuando Sofía se aseguró de que estaba más estable, tomó una manta y la cubrió con delicadeza. En el salón principal, el ambiente era todo lo contrario. Catalina levantaba su copa, rodeada de empresarios, políticos y damas de sociedad. «Emiliano y yo creemos en el futuro», decía con voz clara. «La familia Solís tiene el deber de representar los valores de esta sociedad y lo vamos a hacer juntos». Un aplauso elegante estalló entre los invitados. Emiliano sonrió complacido, aunque por dentro sentía un ligero vacío que no sabía explicar. Fue entonces cuando Sofía bajó discretamente. Se acercó al área de servicio intentando no llamar la atención. Desde allí podía escuchar las risas y los brindis. El contraste con lo que acababa de vivir en el cuarto de doña Rosario
la golpeaba con fuerza. Emiliano se excusó un momento y cruzó hacia la cocina. Quería tomar aire lejos del ruido. Allí encontró a Sofía, que se estaba lavando las manos todavía con la mirada cargada de preocupación. «¿Qué haces aquí?», preguntó el curioso. Sofía lo miró un segundo, titubeando. «Solo vine a prepararle un té a su madre. Estaba un poco nerviosa». Emiliano la observó en silencio. Había algo en su tono que lo hizo detenerse. «¿Nerviosa? ¿Cómo?». Sofía dudó. No quería sonar acusadora. Bajó la voz. La música, las voces la alteraron, pero ya está mejor. Se quedó tranquila. Emiliano asintió lentamente. Regresó al salón. Pero las palabras de Sofía resonaban en su mente. Empezó a mirar la recepción con otros ojos. Catalina brillaba en el centro de todo, recibiendo elogios. Sin embargo, en la periferia de la fiesta, su madre estaba sufriendo en silencio. El contraste era demasiado evidente. «Emiliano, qué suerte tienes con esta mujer. Está hecha para brillar», le dijo un invitado, dándole una palmada en la espalda. Él sonrió con cortesía, pero sus ojos se desviaron hacia las escaleras. Por primera vez, sintió con claridad que había dos mundos en su propia casa, el que Catalina mostraba al público y el que se vivía en la intimidad con su madre. Y esos mundos no encajaban. Más tarde, cuando los últimos invitados se marchaban, Emiliano encontró a Catalina supervisando a los empleados que retiraban las copas. «Fue perfecto, ¿verdad?», dijo ella, satisfecha. Él la miró un instante. Vio a la mujer impecable, sonriente, segura de sí misma, pero en su mente no podía dejar de aparecer la imagen de su madre, temblando, refugiándose en las manos de Sofía. «Sí, perfecto», respondió en voz baja, sin convencimiento. Mientras Catalina se giraba para dar más órdenes, Emiliano comprendió que la perfección social que tanto admiraba empezaba a resquebrajarse frente a sus ojos. La sombra del sufrimiento de su madre contrastaba demasiado con el brillo que Catalina intentaba mantener a cualquier precio. Y aunque todavía no se atrevía a admitirlo, algo dentro de él comenzaba a despertar, una nueva visión que pondría su mundo de cabeza. La mañana amaneció serena en la mansión. Después de la última recepción, los pasillos parecían descansar. La música y las risas se habían evaporado, quedando solo el eco de copas recogidas y alfombras recién aspiradas. El aire tenía ese aroma a cera y flores marchitas que siempre quedaba tras una noche de lujo. Sofía llevaba horas acompañando a doña Rosario. Había logrado convencerla de desayunar en el pequeño jardín interior, un rincón protegido del viento, y con macetas de geranios que la anciana solía contemplar en silencio. Allí, doña Rosario se sentía un poco más tranquila. El canto de los pájaros y el sol de media mañana eran refugios que la alejaban del ruido. «Mire esas flores rojas, doña Rosario», decía Sofía, acomodándole una manta ligera sobre las piernas. «Están igual que las de su hacienda, ¿recuerda?». La anciana ladeó la cabeza como intentando atrapar un recuerdo que se escapaba. «La hacienda», repitió con un hilo de voz. «Sí, había rosales, creo que eran míos». Sofía sonrió y asintió, reforzando la idea con un gesto afirmativo. «Eran suyos, claro que sí. Usted cuidaba de ellos mejor que nadie». Doña Rosario pareció tranquilizarse con esa certeza. Sus manos, que habían estado inquietas sobre la manta, se detuvieron. Cuando la anciana se concentró en observar el cielo, Sofía aprovechó para ir a la cocina a preparar agua fresca. Caminó con rapidez por los pasillos, disfrutando de ese breve momento de calma. Pero al entrar a la cocina se topó con algo que no esperaba. Catalina estaba de pie junto al mostrador, observándola con una sonrisa demasiado calculada. «Sofía», dijo con tono meloso, «justo a quien quería ver». La empleada se detuvo en seco, sosteniendo la jarra vacía. «Sí, señorita Catalina». La prometida de Emiliano caminó despacio hacia ella, como una actriz que mide cada paso sobre un escenario.
Sus tacones resonaban en el suelo de mármol con una cadencia firme. Necesitamos aclarar algo sobre tu papel en 1200. Esta casa. Sofía frunció el ceño apenas, aunque procuró mantener la compostura. Mi trabajo es cuidar a doña Rosario. Exacto, cuidarla. No hacerte indispensable. No dar opiniones que nadie te pidió, ni mucho menos contradecirme delante de los demás. El tono de Catalina había cambiado. Era frío y cortante, aunque su sonrisa aún permanecía pegada al rostro. Sofía respiró hondo. Sabía que había llegado el momento que había estado evitando. Con todo respeto, señorita, respondió, despacio. No es mi intención contradecirla, pero si alguien trata con dureza a la señora, yo no puedo quedarme callada. Los ojos de Catalina brillaron con una chispa de furia. Dio un paso más cerca hasta que la distancia entre ambas fue mínima. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, dijo con voz baja, apenas un susurro venenoso. Esta mansión es mi casa ahora, y en mi casa yo decido qué es lo correcto para todos. Sofía apretó la jarra entre sus manos para que no le temblaran. La mansión es del señor Emiliano y de su madre, respondió con firmeza. Y mientras yo esté aquí, voy a seguir cuidando de ella como corresponde. El silencio se hizo pesado, casi sofocante. Catalina inclinó la cabeza como si evaluara a su rival. Escúchame bien, dijo, sonriendo de nuevo, aunque sus ojos eran fríos como el acero. Si vuelves a desafiarme, si te atreves a cuestionar lo que yo hago o digo, te quedarás sin trabajo. ¿Lo entiendes? Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que no. Tenía más familia, que su empleo en la mansión era su único sustento, pero también sabía que había una vida frágil dependiendo de ella. Tragó saliva y sostuvo la mirada. Prefiero perder mi trabajo a quedarme de brazos cruzados mientras ella sufre. La sonrisa de Catalina se quebró un instante, revelando su verdadero rostro. En ese momento, un sonido en el pasillo hizo que ambas se sobresaltaran. Los pasos eran firmes y conocidos. Emiliano apareció en el umbral de la cocina. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó mirando con el ceño fruncido. Catalina reaccionó primero. En cuestión de segundos, recuperó su máscara y se giró hacia él con una sonrisa angelical. «Nada, amor, solo estaba explicándole a Sofía que debe cuidar un poco su tono, ya sabes, para que la casa se mantenga en armonía». Sofía abrió la boca a punto de replicar, pero se detuvo. El recuerdo de la amenaza aún ardía en sus oídos, y la idea de involucrar a doña Rosario en un conflicto la hizo contenerse. Emiliano miró a ambas, desconfiado. Había sentido la tensión en el aire, pero la imagen frente a él era confusa. Catalina sonriendo con dulzura, Sofía en silencio con los labios apretados. «Está bien», dijo finalmente con voz seca. «Confío en que todo esté en orden». Se dio media vuelta y se alejó por el pasillo. El silencio volvió a caer como un telón pesado. Catalina acomodó un mechón de su cabello y se inclinó levemente hacia Sofía antes de salir. «Ya lo ves», murmuró con malicia. «Él cree en mí. Tú solo eres la empleada». El eco de sus tacones se perdió en el corredor. Sofía permaneció quieta un momento con la respiración agitada, intentando recuperar el control. Sintió rabia, impotencia y miedo, pero también algo más profundo, una certeza. Su deber no era callar, ni protegerse a sí misma, sino proteger a la mujer que confiaba en ella como nadie más lo hacía. Con paso firme, regresó al jardín donde doña Rosario aún observaba los geranios. Al verla, la anciana sonrió débilmente como si nada hubiera ocurrido. Sofía se sentó a su lado y, sin decir una palabra sobre lo que había pasado, le tomó la mano con suavidad. Ese gesto sencillo era su propia promesa. Pasara lo que pasara, no la dejaría sola. La tarde caía con un aire fresco que agitaba suavemente las cortinas del salón.
Doña Rosario estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana que daba al jardín. Había estado inquieta durante la mañana, pero ahora parecía más serena, con la vista fija en el horizonte. Sofía entró en silencio, llevando una bandeja con té y galletas de mantequilla que había preparado especialmente. Sabía que los olores y los sabores a veces despertaban recuerdos escondidos. Colocó la bandeja sobre la mesa baja y se agachó frente a la anciana. «Doña Rosario, mire lo que traje», dijo con una sonrisa suave. La anciana parpadeó varias veces y luego se inclinó hacia adelante. Tomó una galleta con manos temblorosas, la olió y la sostuvo entre los dedos como si ese simple gesto le hubiera abierto una puerta en la memoria. «Mi madre hacía galletas así», murmuró. Sofía no respondió. Sabía que debía dejar que la corriente de recuerdos fluyera sola. Se sentó cerca, esperando. De repente, doña Rosario comenzó a tararear una melodía tan baja que al principio apenas era audible. Sofía ladeó la cabeza, reconociendo el compás. «¿Es una canción?», preguntó con suavidad. La anciana asintió y con voz entrecortada empezó a entonar unas pocas palabras. «Cuando el río baja claro y la luna se mece en él». La voz se quebró, pero la emoción permaneció. Sofía, con cuidado, la acompañó tarareando. Había aprendido que la música tenía un poder especial, y esa melodía parecía brotar de lo más profundo de doña Rosario. Poco a poco, la anciana fue recobrando seguridad, completando frases sueltas, como si su memoria se encendiera en destellos. «¿Quién le enseñó esa canción, doña Rosario?», preguntó Sofía, aprovechando el instante de lucidez. La anciana sonrió con un brillo en los ojos que rara vez se embeía. «Él», dijo, y su voz se llenó de ternura. «Él la tocaba en la guitarra». «¿Él?», insistió Sofía con delicadeza. «Mi primer amor», confesó bajando la mirada como una muchacha tímida. Un joven que trabajaba en la hacienda, tenía las manos ásperas pero tocaba como un ángel. Sofía sintió que se le erizaba la piel. La anciana, que a veces ni recordaba su propio nombre, hablaba ahora con claridad sobre un amor de juventud. «Mi padre nunca lo aprobó. Decía que yo merecía otra vida. Y se fue. Pero nunca olvidé esa canción. Nunca». Las lágrimas asomaron en sus ojos arrugados. Sofía tomó su mano y la apretó con ternura. «Qué hermoso recuerdo, doña Rosario, y qué bonito que todavía lo lleve en su corazón». Fue en ese instante cuando Emiliano apareció en el umbral de la puerta. No había querido interrumpir, pero la voz de su madre lo había atraído como un imán. Se quedó quieto, escuchando con el pecho apretado. Observó cómo Sofía acompañaba a doña Rosario con paciencia, cómo la animaba a seguir cantando y cómo lograba que ese recuerdo brillara, aunque fuera solo por unos minutos. Doña Rosario reía entre lágrimas, como si la canción hubiera devuelto juventud a su alma. Emiliano nunca la había visto así en los últimos años. Cuando la melodía terminó, la anciana suspiró y cerró los ojos agotada, pero en paz. Sofía le acomodó la manta sobre las piernas, todavía sosteniéndole la mano. Emiliano dio un paso dentro de la habitación. «¿Qué estaban cantando?», preguntó en voz baja. Sofía lo miró, sorprendida de que estuviera allí. Una canción antigua que ella recordaba. Dijo que se la enseñó un amigo. Emiliano se acercó despacio y miró a su madre dormida. Había lágrimas secas en sus mejillas y una sonrisa tenue en sus labios. Sintió un dolor en el pecho mezclado con gratitud. Yo no logro que hable así conmigo», confesó casi en un susurro. Sofía bajó la mirada. «No es usted, señor Emiliano, es la enfermedad. A veces se abre una ventana y uno tiene que estar listo para escuchar lo que salga». Él guardó silencio, observando cómo la anciana respiraba con calma mientras la mano de Sofía permanecía entrelazada con la suya. Por primera vez, Emiliano comprendió que aquella joven humilde entendía a su madre de un modo que él no había sabido,
y esa certeza lo conmovió más de lo que quería admitir. Esa noche, mientras recorría el pasillo hacia su habitación, Emiliano no dejaba de pensar en la escena. La voz de su madre, los ojos brillantes al hablar de un amor perdido, la manera en que Sofía había sabido escucharla. El contraste lo golpeaba. Mientras Catalina vivía pendiente de la imagen pública, Sofía se dedicaba a rescatar fragmentos del alma de su madre. Por primera vez, Emiliano sintió que quizás había estado mirando en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. El comedor principal de la mansión estaba dispuesto como en los días de gala, aunque solo había 2 personas en la mesa. Catalina había ordenado que la vajilla de porcelana se usara para el desayuno y que la mesa se adornara con lirios blancos en un jarrón central. Todo parecía cuidadosamente planeado para impresionar, incluso en la intimidad. Emiliano hojeaba un periódico mientras untaba mantequilla en su pan sin demasiado apetito. Catalina, sentada frente a él, revolvía lentamente su café, mirándolo con atención. «Emiliano, cariño», dijo al fin con voz melodiosa, «creo que ya es hora de que dejemos de posponer lo inevitable». Él levantó la vista algo cansado. «¿Qué cosa?» «Nuestra boda», respondió con una sonrisa amplia. «Llevamos meses comprometidos y todo el mundo lo sabe. No podemos seguir dándole largas. La gente empieza a hablar». Emiliano dejó el cuchillo sobre el plato, suspirando. «Ya lo hemos discutido, Catalina. La situación de mi madre...» «Precisamente», lo interrumpió ella con firmeza. «Una boda ahora sería la oportunidad perfecta para mostrar que todo está bajo control, que nada ni nadie puede detenernos». Él frunció el ceño. «No me preocupa lo que piense la gente. Me preocupa mi madre. Ella no está en condiciones de soportar cambios». La sonrisa de Catalina se volvió más tensa. «Emiliano, escúchame bien. No podemos construir nuestro futuro atados al pasado. Tu madre necesita cuidados especializados. No lo digo yo, lo dicen los médicos. Hay centros extraordinarios donde la atenderían día y noche. Tú estarías tranquilo, yo también, y podríamos enfocarnos en nuestra vida». La frase retumbó en la sala. Emiliano bajó la mirada al plato. «Nuestra vida», repitió casi en un murmullo. «Sí», respondió ella sin dudar. «Nosotros dos, nuestra familia, nuestro lugar en la sociedad». El silencio se alargó, roto solo por el leve tintinear de la cuchara en la taza de Catalina. Fue entonces cuando Sofía apareció en la entrada del comedor con una bandeja de medicinas y agua para doña Rosario. Se detuvo al notar la tensión, pero Catalina ya había girado la cabeza hacia ella. «Sofía, ven un momento», dijo Catalina con tono demasiado dulce, para sonar sincero. «Queremos tu opinión». Sofía avanzó despacio, incómoda. «Sí, señorita. Emiliano y yo hablábamos de que doña Rosario estaría mejor en un centro especializado. ¿No lo crees tú también?» El corazón de Sofía dio un vuelco. Había escuchado rumores de esa posibilidad, pero oírlo en boca de Catalina tan directamente la hizo apretar la bandeja con fuerza. «Con permiso», dijo al fin con voz serena pero firme. «No lo creo. La señora se siente segura aquí, en su casa. Sacarla de este entorno sería muy duro para ella». Emiliano levantó la mirada hacia la joven, sorprendido por su seguridad. Catalina sonrió, aunque en sus ojos se encendía un destello de ira. «Ya ves, Emiliano, hasta la empleada cree tener derecho a decidir». Sofía bajó la vista para evitar un enfrentamiento mayor y se retiró en silencio. Más tarde, Emiliano encontró a Sofía en la cocina pelando fruta en la mesada de mármol. Ella levantó la cabeza al escucharlo entrar con expresión cautelosa. «Sobre lo de esta mañana», empezó él. «¿Realmente crees que sería un error llevar a mi madre a un centro?» Sofía dejó el cuchillo a un lado y se secó las manos con un paño. «No digo que esos lugares sean malos, señor Emiliano, pero no son su hogar. Ella necesita sentirse parte de algo.
sentir que aún pertenece a su vida y a la suya. Si la envía a un centro, lo vivirá como un abandono, y el daño emocional puede ser peor que la enfermedad. Él se quedó en silencio, procesando cada palabra. Catalina insiste en que sería lo mejor para todos, dijo finalmente. Sofía lo miró con calma, con una franqueza que no se permitía casi nadie en esa casa. Quizás sería lo mejor para ella, pero no para su madre. Emiliano bajó la mirada. La claridad de Sofía lo golpeaba de una forma que no quería admitir. Esa tarde, en el pasillo que conectaba los dormitorios, Sofía se encontró con Catalina frente a frente. Nadie más estaba cerca. «Eres muy atrevida, Sofía», dijo Catalina cruzándose de brazos. «Contradecirme. Delante de Emiliano no fue inteligente». Sofía sostuvo su mirada. «No lo hice por discutir con usted, lo hice porque ella me necesita aquí». El gesto de Catalina se endureció. «Escúchame bien», susurró, inclinándose hacia ella. «Si vuelves a meterte entre Emiliano y yo, si sigues poniéndote en mi contra, te aseguro que no tendrás lugar en esta casa». Sofía apretó los labios conteniendo la rabia y el miedo. «Si perder mi lugar es el precio por cuidar de ella, lo pagaré». Las dos se quedaron, inmóviles, enfrentadas, hasta que un ruido lejano las obligó a apartarse. Catalina se marchó con paso elegante, dejando tras de sí un aire enrarecido. Sofía apoyó la espalda contra la pared, respirando hondo. Su corazón golpeaba con fuerza, pero su decisión era firme. Doña Rosario no sería abandonada mientras ella pudiera impedirlo. Esa noche, Emiliano subió al cuarto de su madre y la encontró medio dormida, con la cabeza recostada en el hombro de Sofía. La joven leía en voz baja un pasaje de un libro mientras acariciaba suavemente la mano de la anciana. Emiliano se detuvo en el umbral, observando. Catalina quería acelerar la boda y sacar a su madre de la mansión. Sofía, en cambio, estaba allí, sosteniéndola con paciencia y ternura. El contraste se volvía cada vez más insoportable. El día amaneció despejado, pero en la mansión se sentía un clima distinto, como si el aire estuviera cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar. Emiliano descendió las escaleras con una taza de café en la mano, intentando enfocarse en los pendientes de la empresa. Sin embargo, la conversación con Catalina sobre enviar a su madre a un centro especializado aún le daba vueltas en la cabeza. Mientras caminaba por el pasillo principal, un murmullo proveniente de la cocina lo hizo detenerse. La puerta estaba apenas entornada y alcanzó a reconocer las voces de dos empleadas. «Te digo que lo vi con mis propios ojos», susurró una con tono temeroso. «La señorita Catalina le habló mal a doña Rosario. Dijo que estaba estorbando y que debía aprender a quedarse callada». «Shh, no sigas», la interrumpió la otra. «¿Quieres que nos escuche alguien?» «¿Y qué?», replicó la primera. «No es justo. La pobre señora no entiende siempre lo que pasa y encima tener que soportar eso. Yo no podría». Emiliano se quedó petrificado en el pasillo. Su corazón se aceleró. Empujó la puerta con suavidad. Las dos mujeres se dieron vuelta de inmediato, con el rostro pálido como la harina. «¿De qué hablan?», preguntó él con un tono neutro que disimulaba su inquietud. De las compras de la despensa, señor», balbuceó una de ellas, evitando su mirada. La otra bajó la cabeza y asintió con rapidez. Emiliano las miró unos segundos en silencio. Luego se limitó a asentir y se retiró con paso firme, pero dentro de él la duda comenzaba a crecer como una sombra. Horas más tarde, en la biblioteca, llamó al mayordomo. El hombre llevaba más de 20 años en la casa. Era discreto y fiel. Si alguien podía darle una respuesta sincera, era él. «Dígame la verdad», empezó Emiliano de pie frente al ventanal. «¿Ha visto algo extraño en el comportamiento de Catalina hacia mi madre?» El mayordomo se removió incómodo. «Señor, no me gusta hablar de lo que no me corresponde».
Le estoy pidiendo sinceridad. El hombre bajó la mirada, apretando las manos detrás de la espalda. La señorita Catalina es una mujer muy correcta en público, pero hizo una pausa. Sí, en ocasiones he notado cierta impaciencia con doña Rosario. La trata con un tono que no siempre es amable. Emiliano se quedó inmóvil. Era una confesión breve, pero suficiente para removerle el estómago. Por la tarde, Emiliano salió a caminar por los jardines para despejarse. El canto de los pájaros y el aroma de los rosales no lograban apaciguar su mente. A lo lejos, escuchó voces de dos jardineros que conversaban mientras trabajaban cerca del muro. La señora estaba llorando el otro día, después de que Catalina salió de su habitación. Dijo uno de ellos en voz baja. Sí, yo también lo escuché, respondió el otro, pero mejor no digamos nada. Aquí cualquiera puede perder el trabajo por hablar de más. Emiliano se escondió tras un seto, con el corazón latiendo con fuerza. Se sentía como un intruso en su propia casa, escuchando verdades que nadie se atrevía a decirle en la cara. Esa noche, en su estudio, se sirvió un whisky doble. El fuego de la chimenea iluminaba el lugar, pero él solo veía sombras. Se dejó caer en el sillón de cuero y cerró los ojos. Las frases escuchadas se mezclaban en su mente. La trata con desprecio. No es la primera vez. No siempre es amable. La señora lloraba. Se llevó las manos a la cara. No, no puede ser, murmuró como si quisiera convencerse a sí mismo. No puede ser verdad. Catalina había sido la mujer ideal a los ojos del mundo. Él había defendido esa imagen. Había apostado su vida social y personal a su lado. Admitir que todos tenían razón sería aceptar que había estado ciego. Y Emiliano Solís nunca se había permitido un error de ese tamaño. Más tarde subió al cuarto de su madre. La encontró dormida con la respiración tranquila. A su lado, Sofía leía en voz baja un libro, sosteniendo la mano de la anciana con delicadeza. Emiliano se detuvo en el umbral. La escena era simple pero reveladora. Mientras en los pasillos resonaban rumores sobre maltratos y desprecio, aquí en silencio, Sofía devolvía dignidad a su madre con un gesto tan sencillo como tomarle la mano. Sofía levantó la vista y le sonrió con suavidad sin soltar a doña Rosario. Emiliano asintió, devolviendo el gesto en silencio, luego cerró la puerta despacio y se alejó. Mientras bajaba el pasillo, la duda se convirtió en un peso insoportable. Cada palabra escuchada en la mansión, cada rumor, cada mirada esquiva del personal, apuntaba hacia la misma dirección, pero su orgullo lo encadenaba. No podía aceptar, no todavía, que tal vez había depositado su confianza en la persona equivocada. Los rumores que Emiliano había escuchado en los últimos días empezaban a calar en su mente, aunque él intentaba resistirse. Tal vez por eso Catalina lo notó más distante y decidió actuar con mayor precisión. Una tarde, mientras Emiliano leía en la sala, Catalina entró de la mano de doña Rosario. La llevaba despacio, casi con teatralidad, como si se tratara de una niña frágil a la que había que guiar en cada paso. «No es así, doña Rosario», dijo Catalina, inclinándose hacia la anciana con una sonrisa demasiado amplia. «Vamos a sentarnos aquí, junto a su hijo». Doña Rosario la miraba confundida, pero obedeció. Catalina la acomodó en un sillón y le pasó un brazo por los hombros. «Es tan dulce tenerla con nosotros», añadió, acariciándole el cabello con un gesto que parecía más una pose que un acto sincero. Emiliano levantó la vista del libro. La escena lo desconcertó. Su prometida nunca había mostrado tanta ternura en público con su madre. «Gracias, Catalina», dijo con voz baja, aunque en su interior sintió un extraño desajuste. Catalina sonrió satisfecha. Más tarde, cuando Emiliano salió de la sala para atender una llamada, el gesto de Catalina cambió en un segundo.
Retiró bruscamente el brazo de los hombros de doña Rosario y se levantó con impaciencia. «¡Qué fastidio, siempre mirándome con esa cara perdida!», murmuró entre dientes. Doña Rosario pestañeó asustada. «No quiero molestar». «Pues entonces no lo hagas», soltó Catalina en un susurro cortante antes de girar sobre sus tacones y salir de la habitación. Lo que no sabía era que Sofía había entrado justo en ese momento por la puerta lateral trayendo una bandeja de té. Se detuvo en seco con el corazón apretado y observó la expresión de angustia en el rostro de doña Rosario. Dejó la bandeja sobre la mesa, se arrodilló a su lado y le acarició las manos. «Tranquila, doña Rosario, ya pasó. Estoy aquí». Doña Rosario la miró con los ojos húmedos, como una niña buscando refugio. Desde aquel día, Sofía tomó una decisión. Debía guardar pruebas. No bastaba con enfrentar a Catalina en privado. Si quería proteger de verdad a la anciana, necesitaba evidencias claras. Empezó a llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo de su delantal. Cada vez que presenciaba un comentario cruel o un gesto brusco, lo anotaba con detalle. Fecha, hora, palabras exactas. Algunas noches, mientras todos dormían, escribía páginas completas con letra apretada, describiendo escenas que no podía permitir que se olvidaran. Además, comenzó a usar su teléfono de manera discreta. Un par de veces logró grabar audio desde la cocina cuando Catalina, creyéndose sola con doña Rosario, le hablaba con dureza. Mientras tanto, Catalina intensificaba su actuación frente a Emiliano. Una mañana bajó con doña Rosario del brazo hasta el comedor. La había vestido con un chal elegante y le puso una flor en el cabello. «Mire qué hermosa está su madre hoy», dijo con una sonrisa radiante. «Quise arreglarla un poco para que desayunara con nosotros». Emiliano sonrió con sorpresa, aunque no pudo evitar notar que doña Rosario parecía incómoda. «Se ve muy bien, mamá», dijo él acariciándole la mano. La anciana asintió débilmente sin atreverse a hablar. Catalina aprovechó para darle un beso en la frente y susurrar en un tono que solo Emiliano alcanzó a escuchar. «Es un tesoro tenerla con nosotros, amor, y siempre lo será». Emiliano se sintió conmovido, pero en lo profundo de su mente aún resonaban los rumores. Esa tarde en la cocina, Sofía agregó otra nota al cuaderno. Catalina la vistió y la llevó al comedor. Frente a Emiliano, sonrió y la besó, pero doña Rosario estaba rígida, con miedo en los ojos. No dijo una palabra. Cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo con cuidado. Sabía que estaba jugando un juego peligroso. Si alguien descubría lo que estaba haciendo, podría costarle el trabajo. Pero también sabía que había vidas que valían más que cualquier salario. Y aunque la mansión parecía continuar con su rutina, brillante, entre sus paredes se libraba un choque silencioso, cada vez más intenso. La máscara impecable de Catalina contra las huellas invisibles que dejaba en el alma de doña Rosario. Sofía lo veía todo, lo escribía todo, lo guardaba todo, porque tarde o temprano la verdad debía salir a la luz. La tarde se había vuelto gris sobre la mansión. El cielo estaba cubierto de nubes densas y el aire cargado parecía presagiar tormenta. Doña Rosario, en su habitación, hojeaba distraída un álbum de fotos que Sofía había dejado sobre la mesa, intentando aferrarse a rostros que se desdibujaban en su memoria. La puerta se abrió de golpe. Catalina entró sin anunciarse, con paso firme y expresión severa. «Doña Rosario», dijo con voz dulce en apariencia, pero con un filo escondido. «No puede tener todo esto desordenado». Otra vez sacó las fotos, después se le caen, y luego nadie sabe qué pertenece a quién. Doña Rosario pestañeó confundida. Son míos. Todo en esta casa es de Emiliano», corrigió Catalina, arrebatándole el álbum de las manos. «Y usted debería entenderlo».
La anciana tembló buscando las palabras que se le escapaban. No quiero que me lo quiten. Catalina dejó el álbum sobre el escritorio con brusquedad. Entonces compórtese. Nadie tiene tiempo para estar recogiendo lo que usted tira. La voz fue baja, pero el tono fue suficiente para desatar el pánico. Doña Rosario empezó a respirar rápido, llevándose las manos al pecho. «No, no, no», gritó en pronto con los ojos muy abiertos. Catalina retrocedió, sobresaltada por la intensidad de la reacción. En ese momento, Sofía entró con una bandeja de té. Al ver la escena, dejó caer la bandeja sobre la cómoda y corrió hacia la anciana. «¡Doña Rosario!», exclamó arrodillándose junto a ella. «Respire conmigo aquí, tranquila, mire mis ojos, no se asuste, estoy con usted». La anciana sollozaba con el cuerpo sacudido por espasmos de ansiedad. «¿Me quiere sacar? ¿Me quiere sacar?», gritaba como si las paredes se cerraran sobre ella. Sofía la abrazó con fuerza, tarareando suavemente una melodía para calmarla. Catalina se apartó hacia la puerta con el rostro crispado. «Exagera, siempre exagera», murmuró antes de salir apresurada. El alboroto llegó a oídos de Emiliano, quien subió las escaleras de dos en dos con el corazón desbocado. Entró a la habitación y se encontró con la escena, su madre aferrada al brazo de Sofía, temblando, y la joven intentando calmarla. «¿Qué pasó?», preguntó con voz firme, aunque su expresión era de desconcierto. Sofía levantó la mirada, sudando del esfuerzo de contener a la anciana. «Un ataque de ansiedad, señor, pero va a pasar, déjela conmigo». Emiliano se arrodilló al otro lado de la cama, acariciando el cabello de su madre. «Mamá, soy yo, tranquila, estoy aquí». Doña Rosario lo miró unos segundos, pero no pareció reconocerlo. Sus ojos estaban nublados por el miedo. «No me dejes, no me dejes», imploraba, aferrándose más fuerte a Sofía que a su propio hijo. Ese gesto hirió a Emiliano como una daga. Miró a Sofía buscando respuestas, pero ella solo le devolvió una mirada cargada de urgencia y ternura. «Tiene que sentir que está segura. No intente razonar con ella ahora, solo acompáñenos», le dijo. Él obedeció, aunque la impotencia lo carcomía. Los minutos parecieron eternos. Poco a poco, con la melodía de Sofía y las palabras suaves repetidas una y otra vez, la respiración de Doña Rosario comenzó a estabilizarse. Sus párpados se cerraron y agotada se quedó dormida en los brazos de la joven. Sofía suspiró con alivio, acariciándole el cabello hasta asegurarse de que estaba en calma. Emiliano permanecía sentado en silencio con el ceño fruncido y la mirada fija en su madre. «¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?», preguntó finalmente con la voz rota. Sofía dudó antes de responder. A veces las palabras pueden herir más que cualquier otra cosa. Ella es muy sensible. Cuando se siente rechazada o amenazada, su mente se pierde en el miedo. Emiliano frunció más el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Alguien la hizo sentir así?». Sofía lo miró con un silencio que decía más que cualquier palabra. No se atrevió a acusar directamente, pero tampoco pudo fingir indiferencia. Emiliano comprendió la insinuación y apretó los puños. Esa noche, mientras la mansión se hundía en silencio, Emiliano permaneció en su estudio sin poder concentrarse. La imagen de su madre, gritando desesperada, lo perseguía. La manera en que se había aferrado a Sofía en lugar de a él lo había marcado más de lo que quería admitir. Comenzaba a sentirse atrapado entre dos realidades, la que Catalina le mostraba con sonrisas perfectas y la que veía reflejada en los ojos aterrados de su madre. Algo estaba a punto de romperse y lo intuía. La lluvia caía en cortinas gruesas sobre los ventanales de la mansión, oscureciendo la tarde. Emiliano había terminado, antes de lo previsto, una reunión que debía extenderse hasta la noche. Decidió no avisar su regreso. Quería sorprender a su madre con una visita inesperada. El chófer lo dejó en la entrada y él caminó por el pasillo en penumbras, disfrutando por un instante del silencio extraño que solo trae la lluvia.
Subió las escaleras con paso decidido, pensando en encontrar a su madre descansando, pero al llegar al pasillo del segundo piso, un sonido lo detuvo en seco. No era música ni voces de empleados, era un tono áspero, agudo, cargado de rabia. «¡Ya basta!», alcanzó a escuchar desde la habitación de su madre. Emiliano se tensó, avanzó sin hacer ruido y al acercarse, la voz de Catalina se hizo más clara, atravesando la puerta entreabierta. «No soporto esto, ¿entiendes? Eres un estorbo», decía con una dureza que nunca había usado delante de él. Emiliano se quedó inmóvil con el corazón golpeando fuerte. Empujó la puerta apenas, lo suficiente para ver, y la escena que apareció ante sus ojos lo heló. Catalina estaba de pie junto a la cama, con los brazos en jarra y el rostro crispado. Doña Rosario, acurrucada bajo las mantas, sollozaba con las manos temblorosas. «Molestas cada segundo», continuó Catalina, inclinándose hacia la anciana. «Si fuera por mí, ya estarías en un centro donde nadie tendría que aguantarte». Doña Rosario intentó cubrirse con la manta, murmurando entre lágrimas: «No quiero molestar, no quiero». Emiliano sintió un nudo en la garganta. Cada palabra caía como un látigo sobre su madre. Abrió la puerta de golpe. «Catalina». Ella se giró de inmediato. Su rostro aún estaba deformado por la rabia, pero en cuanto lo vio, intentó recomponerse. «Emi, amor, no es lo que parece», balbuceó con la voz cargada de nervios. Emiliano caminó hasta la cama ignorándola. Se arrodilló junto a su madre, tomándole las manos. «Mamá, tranquila, ya estoy aquí», susurró, acariciándole el cabello. Doña Rosario lo miró con lágrimas en los ojos, como una niña indefensa que finalmente encuentra refugio. Emiliano levantó la vista hacia Catalina. Sus ojos eran dos brasas encendidas. «¿Esto es lo que haces cuando yo no estoy?», preguntó con voz baja, contenida, peligrosa. Catalina extendió las manos hacia él, suplicante. «No, no lo entiendes. Ella me desespera, Emi. No sabes lo difícil que es. Yo solo quiero ayudarte. Quiero ayudarte a ti». «¿Ayudarme?», repitió él con una incredulidad helada. «¿Así, humillando a mi madre?». Catalina dio un paso hacia él y, lloriqueando, se excusó. «Lo hago por nosotros, Emi. No sabes la presión que siento, lo agotador que es. Yo te amo, Emiliano. Todo lo que hago es por amor». «¡Basta!», tronó su voz, resonando contra las paredes. Doña Rosario se estremeció, apretando con más fuerza la mano de su hijo. Emiliano se puso de pie con el rostro endurecido. «Te abrí las puertas de mi casa, confié en ti, y esto es lo que haces». Catalina intentó acercarse, pero él levantó la mano en un gesto que la detuvo en seco. «No vuelvas a acercarte a mi madre nunca más». El silencio que siguió fue tan denso que la lluvia contra los ventanales parecía un estruendo. Catalina parpadeó con el maquillaje corriéndose por las lágrimas falsas que ahora sí brotaban de sus ojos. «Emiliano, no, yo te amo, no me hagas esto». Pero él no respondió. Se volvió hacia su madre, que sollozaba todavía, y volvió a arrodillarse junto a ella. «Todo está bien, mamá. Ya pasó. Nadie volverá a tratarte así, te lo prometo». Catalina retrocedió hasta la puerta, derrotada, sin saber si insistir o marcharse. Emiliano ni siquiera la miró. El ruido de la lluvia llenó el cuarto, como un telón final. Por primera vez no quedaban dudas posibles. La máscara había caído y la verdad, cruda y dolorosa, se había revelado. El eco de la tormenta todavía se sentía en los ventanales de la mansión. Aunque la lluvia había cedido, los pasillos estaban impregnados de ese aroma a humedad y a tierra mojada que entraba desde el jardín. Emiliano salió de la habitación de su madre con el corazón aún agitado. Ella dormía finalmente en paz, aferrada a la mano de Sofía, pero el recuerdo de lo que había visto minutos antes lo consumía como fuego bajo la piel.
Al abrir la puerta del pasillo, allí estaba Catalina. Lo esperaba apoyada contra la baranda de la escalera, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Al verlo, se irguió y avanzó hacia él con paso inseguro. «Emiliano», dijo en un susurro, con la voz cargada de llanto, «por favor, tienes que escucharme». Él se detuvo a pocos metros, sin moverse. «Ya vi lo que necesitaba ver», respondió con un tono grave, más duro de lo que había planeado. Catalina alzó las manos como queriendo tocarlo, pero Emiliano retrocedió un paso. La súplica en sus ojos se mezclaba con la desesperación de alguien que sabe que el control se le escapa. «No me rechaces así», exclamó. «Todo lo que hago es por ti. ¿No lo entiendes? Por nosotros». Emiliano apretó los puños. Su voz salió contenida, cargada de rabia reprimida. «¿Por nosotros? ¿De verdad llamas a eso amor? Humillaste a mi madre, Catalina. La hiciste sentir como si fuera un estorbo en su propia casa. ¿Sabes lo que significa verla así?» Catalina tembló, pero en lugar de retroceder endureció la mirada. «Tu madre es una carga, Emiliano», escupió de repente con brutal frialdad. «Lo ha sido desde el principio y todos lo saben. Eres un hombre respetado, poderoso, con todo un futuro brillante. ¿Y qué haces encerrado en esta mansión, desperdiciando tu vida con una mujer que ni siquiera te reconoce? Yo he sido la única con el valor de decírtelo». Emiliano cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, la decisión ya estaba tomada. «Esa mujer de la que hablas es mi madre». Su voz fue un filo cortante. «Y si no puedes entenderlo, nunca debiste estar en mi vida». Catalina rió con amargura, una risa breve y rota. «Eres un ingenuo, Emiliano. Pensé que eras más fuerte, pensé que verías más allá de la debilidad». Él avanzó hacia ella despacio, sin apartar la mirada. «No confundas compasión con debilidad. Lo que me hace fuerte es defenderla de gente como tú». La expresión de Catalina cambió. La súplica se transformó en arrogancia pura. «¿Y qué dirá la sociedad cuando se enteren?», preguntó con un brillo venenoso en los ojos. «Todos saben de nuestro compromiso. Si lo rompes ahora, te convertirás en el hazmerreír». «Prefiero ser el hazmerreír», replicó él firme, «antes que ser un hombre que permitió que su madre fuera maltratada en su propia casa». Catalina dio un paso hacia atrás, herida en su orgullo. «¿Vas a humillarme así a mí?». Su voz se quebró de rabia. «He invertido todo en esta relación, en construir una imagen a tu lado, y me pagas con esto». Emiliano negó con la cabeza despacio. «No se trata de imagen, Catalina, se trata de verdad. Y la verdad es que lo nuestro se acabó. El compromiso termina aquí». Las palabras retumbaron en el pasillo como un veredicto final. Por un momento, Catalina se quedó en silencio, mirándolo como si aún pudiera revertirlo. Pero luego su rostro cambió de nuevo. Ya no había lágrimas, ni súplica, ni dulzura. Solo quedó la mirada fría, calculadora y vengativa que había mantenido oculta demasiado tiempo. «Te vas a arrepentir, Emiliano Solís», susurró con un veneno que caló hondo en el aire. «No sabes de lo que soy capaz». Él sostuvo su mirada sin pestañear. «No me amenaces. Aquí ya no tienes poder. Esta casa ya no es tuya». Catalina respiró agitada con los labios apretados. Finalmente giró sobre sus tacones y descendió las escaleras con pasos fuertes, cada golpe de sus tacones resonando como un eco de ruptura definitiva. Emiliano se quedó solo en el pasillo, sintiendo el vacío que dejaba la confrontación. Su pecho ardía de rabia y de dolor, pero también de una certeza nueva. La decisión había sido tomada, la relación había colapsado para siempre, el día había transcurrido lento en la mansión. Después de la tormenta y de la tensión acumulada, el ambiente se percibía extraño, como si las paredes mismas hubieran absorbido el silencio de quienes las habitaban. En la habitación de doña Rosario, las cortinas se mecían suavemente con el viento de la tarde.
El olor a lavanda impregnaba el aire gracias a un pequeño saquito que Sofía había colgado cerca de la ventana. La anciana estaba sentada en su sillón favorito, con un chal sobre los hombros y la mirada fija en el jardín. Sofía, paciente como siempre, le pasaba un cepillo por el cabello. Lo hacía con gestos pausados, con la delicadeza de alguien que sabe que ese acto, aunque simple, podía convertirse en un refugio. ¿Le gusta cómo queda así, doña Rosario?, preguntó mostrando con una sonrisa un pequeño espejo. Doña Rosario se miró con extrañeza, como si no terminara de reconocerse, pero luego asintió despacio. Mi madre solía peinarme así, dijo con un hilo de voz. Sofía contuvo la emoción en la garganta. Había aprendido que esas pequeñas ventanas a los recuerdos eran tesoros fugaces que había que sostener con el alma entera. En ese momento, Emiliano entró en silencio. Había pasado todo el día inquieto, con pensamientos que no lograba ordenar, pero necesitaba verla, necesitaba estar allí. La escena lo detuvo. Su madre, con los cabellos recogidos, más serena de lo habitual, y Sofía de pie a su lado irradiando calma. «Señor Emiliano», dijo Sofía al verlo, inclinando apenas la cabeza. «Hoy está tranquila, mucho más que ayer». Él se acercó lentamente, arrodillándose frente a la anciana. Tomó sus manos entre las suyas, notando el calor débil pero real de su piel. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó con voz suave. Doña Rosario lo miró. Sus ojos, tantas veces opacos, tenían un brillo distinto, como si la niebla de la enfermedad se hubiera apartado por un instante. «Emiliano», dijo con claridad, pronunciando cada sílaba con esfuerzo. Él tragó saliva. «Aquí estoy, mamá». Ella apretó sus manos con una fuerza que no solía tener. Luego giró la cabeza hacia Sofía, que permanecía de pie expectante. Respiró hondo, como si tuviera que reunir toda la energía de su vida para decir lo que estaba a punto de pronunciar. «Cuídala, Emiliano». La voz se quebró, pero se rehízo. «Porque cuando ya no me acuerde de ti, será ella quien me recuerde quién fui». El tiempo pareció detenerse. Emiliano sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. La frase lo golpeó con la contundencia de una revelación. «Mamá», murmuró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No diga eso, por favor». Doña Rosario lo miró con ternura, con una sonrisa apenas dibujada en su rostro. «No llores, hijo. Ella te ayudará a recordarme». Sofía, con los ojos húmedos, se arrodilló también, colocando una mano sobre la de la anciana. No habló. Entendía que ese instante no necesitaba palabras, solo presencia. Emiliano apoyó la frente en las manos de su madre, incapaz de contener el llanto. «Se lo prometo, mamá. Nunca le faltará respeto ni cariño, nunca». Doña Rosario suspiró profundamente, como si esas palabras hubieran aliviado un peso. Cerró los ojos y se dejó llevar por el descanso, pero aún con una expresión de serenidad en el rostro. Esa noche, ninguno de los tres quiso romper el círculo. Sofía permaneció junto a la cama con la cajita de música en el regazo. Cuando la giró, la melodía llenó la habitación con una dulzura nostálgica. Doña Rosario murmuró fragmentos de la canción deshilachados entre sueños. Sofía la acompañó con un tarareo suave, y Emiliano, sentado a un lado, se limitó a escuchar con el rostro mojado de lágrimas. Cada nota parecía grabarse en su memoria, junto con la frase que su madre había pronunciado. «Cuando ya no me acuerde de ti, será ella quien me recuerde quién fui». Era una verdad dolorosa y luminosa a la vez. En esa habitación, bajo la tenue luz de la lámpara, Emiliano comprendió que esas palabras se convertirían en la brújula de todo lo que vendría después. La mansión amaneció distinta. Tras las últimas sacudidas, parecía que hasta los muros respiraban en calma, como si el silencio hubiera caído para proteger lo que dentro sucedía. No hubo órdenes bruscas, ni el eco de tacones dominando los pasillos, ni discusiones veladas en la cocina.
solo la serenidad de una casa que poco a poco volvía a pertenecer a quienes realmente la habitaban. En la habitación principal, doña Rosario dormía aún con el rostro apacible. El sol se filtraba tímidamente entre las cortinas y bañaba de luz dorada el chal que cubría sus hombros. Emiliano permanecía sentado a un lado de la cama, vigilante, como si temiera que al apartar la mirada algo pudiera quebrarse. Frente a él, Sofía descansaba en una silla. Había pasado la noche entera en la habitación sin querer moverse. El sueño la había vencido apenas por momentos, siempre con la cajita de música sobre el regazo como un amuleto. Sus párpados caídos, la postura encorvada, las manos aún cerca de las de la anciana. Todo en ella transmitía una devoción silenciosa. Emiliano la observó largo rato. Nunca había mirado de esa manera a Sofía, nunca con esa mezcla de gratitud y revelación. Había sido invisible para él durante demasiado tiempo, como si fuese una sombra necesaria en la casa, hasta que entendió que era su madre quien se aferraba a esa sombra para no perderse del todo. Con un gesto instintivo se levantó, tomó una manta ligera y la colocó sobre los hombros de Sofía. Ella abrió lentamente los ojos y lo miró sorprendida. «Perdón», susurró acomodándose. «No quería quedarme dormida». Emiliano sonrió con suavidad. «No tienes por qué disculparte. Has hecho más que nadie». Sofía bajó la mirada, incómoda con el halago. «Yo solo cumplo con mi trabajo». Él negó despacio con la cabeza. «No, Sofía, no es solo tu trabajo, es mucho más». Un par de horas después, doña Rosario despertó. Su respiración era tranquila, y por un instante pareció reconocer la presencia de su hijo. Emiliano se inclinó, tomándole la mano con delicadeza. «Mamá», dijo con voz baja, temblorosa, «necesito que me escuches». Ella lo miró fijamente, con un brillo de lucidez que rara vez aparecía. «Dime, hijo». Emiliano tragó saliva, apretando la mano arrugada contra la suya. «Te prometo que nunca más estarás en manos equivocadas, te lo juro». Los ojos de doña Rosario se humedecieron y un suspiro escapó de sus labios. «Eso me basta, Emiliano, eso me basta». Él cerró los ojos conteniendo el llanto. «Y también quiero reconocer algo», continuó, girándose hacia Sofía. «Esta mujer no es solo tu cuidadora, mamá, es quien te ha protegido con más lealtad que nadie». Sofía, sorprendida, parpadeó y negó con la cabeza. «No diga eso, señor Emiliano. Yo solo no la...» Interrumpió él con firmeza, aunque su voz estaba cargada de emoción. «No eres solo una empleada. Has sido el refugio de mi madre cuando yo no lo veía. Eres parte de ella, y ahora también eres parte de mí». Sofía enmudeció. Las lágrimas comenzaron a brotarle, aunque intentó ocultarlas, inclinando la cabeza. Emiliano se acercó más y tomó su mano, colocándola junto a la de su madre. «Gracias», dijo con voz ronca. «No tienes idea de lo que significa lo que has hecho». Doña Rosario, todavía consciente del momento, apretó las dos manos juntas, uniendo en ese gesto a su hijo y a Sofía. «Así debe ser», murmuró con ternura. «Unidos». El resto del día se convirtió en una tregua silenciosa. Emiliano ordenó que nadie molestara a su madre, que no hubiera visitas ni interrupciones. La mansión, acostumbrada a fiestas y recepciones, se redujo a lo esencial. 3 personas en una habitación compartiendo el peso de la enfermedad y el consuelo de la compañía. Por la tarde llevaron a doña Rosario al jardín interior. La sentaron en un sillón cómodo, cubierta con una manta. El aire fresco la animó y sus ojos se iluminaron al escuchar el canto de los pájaros. Sofía se sentó a un lado, sosteniendo la cajita de música. La giró suavemente y dejó que la melodía llenara el espacio. Doña Rosario sonrió débilmente, murmurando entre dientes palabras de una canción que alguna vez había sabido de memoria. Emiliano, sentado frente a ellas, las observaba con el corazón encogido.
Entendió entonces que la promesa que había hecho no era solo un juramento hacia su madre, sino también hacia Sofía. Cuidarla, proteger lo que representaba, reconocerla como el pilar que mantenía a salvo lo más valioso de su vida. Cuando tomó las manos de ambas y las mantuvo entrelazadas, cerró los ojos. «Esto no se romperá jamás», dijo con voz clara. Era más que un compromiso, era una promesa eterna. La mansión había recuperado una calma que parecía desconocida. No había recepciones ni voces impostadas recorriendo los pasillos. El aire era distinto, más ligero, aunque todavía impregnado de las huellas recientes de la tormenta. Emiliano caminaba por la biblioteca en soledad. Las estanterías repletas de libros, herencia de su padre, lo observaban como jueces silenciosos. Tomó una copa de vino y se sentó frente al ventanal. Afuera, la tarde caía lentamente sobre los jardines. Su mente no podía apartarse de la misma pregunta. ¿Cómo no lo vi antes? Catalina había sido la mujer perfecta a los ojos de todos. Elegante, brillante, siempre sonriente en público, y él, Emiliano Solís, se había convencido de que esa imagen era suficiente, de que el resplandor de las apariencias podía sostener una vida entera. Ahora, al recordarlo, sentía rabia consigo mismo. Había defendido esa ilusión con tanto orgullo que no había escuchado lo más importante: los gestos de su madre, sus temores inexplicables, los silencios cargados de Sofía. Golpeó con suavidad la mesa con el puño cerrado. «Fui ciego», murmuró con un dolor que no intentó disimular. Esa noche, al pasar frente a la habitación de su madre, se encontró con Sofía, saliendo con una manta doblada en los brazos. «¿Ya duerme?», preguntó Emiliano. Sofía asintió. «Sí, tranquila. Hoy estuvo serena. La música ayudó mucho». Él sonrió levemente, pero su expresión seguía marcada por la melancolía. «¿Puedo acompañarte un momento al jardín?», dijo de repente. Sofía dudó, pero asintió. El aire nocturno estaba fresco y cargado del aroma de jazmines. Caminaron en 1107 silencio hasta un banco de piedra bajo los árboles. Emiliano se sentó primero, Sofía a su lado. Por un momento, ninguno habló. Fue él quien rompió el silencio. «He estado pensando en todo lo que pasó y en cómo me dejé engañar. No fue solo por Catalina, fue por mí mismo, porque era más fácil creer en la perfección que mirar lo que tenía frente a los ojos». Sofía lo miró de reojo, pero no lo interrumpió. «Mi madre», continuó Emiliano bajando la voz, «incluso en su fragilidad, siempre lo sintió. Yo lo negaba, pero ella lo sabía. Tal vez porque el corazón ve lo que la razón no quiere aceptar». El silencio volvió a caer, roto apenas por el murmullo de las hojas. Sofía suspiró y apoyó la manta sobre su regazo. «Sabe», dijo en voz baja, «cuando cuidaba a mi abuela también tenía esos momentos. Podía pasar horas sin reconocerme, perdida en un mundo que nadie entendía, pero de pronto un gesto, una palabra, una canción, y volvía a verme. Era como un relámpago que lo iluminaba todo por un instante». Emiliano la observó con atención. «¿Y cómo lo llevabas?», preguntó. Sofía sonrió con tristeza. «No fue fácil. Había días en que sentía que la había perdido para siempre, pero aprendí que esos instantes de lucidez eran regalos. Había que atesorarlos, aunque fueran breves, porque allí estaba ella, recordándome quién había sido». Emiliano se quedó pensativo. «Exactamente lo que pasó con mi madre», dijo en un murmullo. Sus palabras, esa frase, fue como si el tiempo se detuviera, como si me entregara su verdad antes de que se apagara otra vez. Sofía lo miró fijamente con una compasión silenciosa. «Es que el amor siempre encuentra un resquicio, incluso en medio de la confusión». Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió que podía hablar sin la armadura de su orgullo. «Sofía, he cometido tantos errores. Me dejé arrastrar por lo que otros veían en mí, y mientras tanto, lo más importante estaba aquí, olvidado.
Ella apoyó una mano sobre la suya. No se castigue. Lo que importa es que está aquí ahora y que doña Rosario lo sabe, aunque no pueda decirlo siempre. La calidez de ese gesto lo atravesó. Cerró los ojos un instante, dejando que la brisa nocturna lo envolviera. Por dentro sentía que estaba empezando a sanar. Cuando regresaron al interior, antes de despedirse en el pasillo, Emiliano se detuvo. Gracias por compartir eso de tu abuela. Me ayuda a entender y a no sentirme tan perdido. Sofía sonrió con humildad. Yo también me sentí perdida muchas veces, pero aprendí que acompañar es a veces más importante que resolver. Él asintió, y por primera vez la miró no solo como a la mujer que cuidaba de su madre, sino como a alguien que sostenía parte de su propia vida. Esa noche, al recostarse en su habitación, Emiliano volvió a escuchar en su mente la voz de su madre. Será ella quien me recuerde quién fui. Y comprendió que aquellas palabras no solo eran una advertencia, sino también una guía. Sofía estaba allí, no solo para doña Rosario, sino también para él. La noticia corrió como pólvora. Bastó una aparición pública de Catalina sin el anillo de compromiso para que todo el círculo social empezara a especular. No hubo comunicado oficial, pero los rumores viajaban más rápido que cualquier verdad. En cuestión de horas, Emiliano Solís, hasta entonces ejemplo de éxito y elegancia, se convirtió en protagonista de las conversaciones más jugosas de la Ciudad de México. Los titulares de las revistas hablaban de ruptura inesperada, decisión abrupta y un hombre dominado por las circunstancias familiares. En las fotografías, Catalina aparecía impecable, con gestos calculados de melancolía y frases ambiguas a los reporteros. No siempre el amor basta, respondió con una sonrisa triste, dejando que los demás completaran la historia. Emiliano, mientras tanto, se enteraba de las versiones por terceros. Un socio lo llamó temprano en la mañana. «Emiliano, dime que no es cierto», dijo con tono apremiante. «Dicen que rompiste el compromiso». Emiliano suspiró. «Es cierto». El silencio al otro lado de la línea fue largo. «¿Pero cómo? Todos contábamos con esa boda. Era el evento del año. ¿Sabes lo que significa esto para tu imagen?» Emiliano apretó la mandíbula. «Lo sé. Y también sé que mi imagen no vale más que mi madre». El socio bufó, frustrado. «Siempre fuiste orgulloso. Pero esto es un suicidio social». Emiliano cortó la llamada sin responder. Los comentarios no tardaron en llegar a los clubes y reuniones privadas. Una noche, en una cena de negocios, un conocido se le acercó con gesto de falsa complicidad. «Emiliano, hombre, sé que tu madre está enferma, pero era necesario todo esto. Podías haber esperado un poco, fingido hasta que pasara lo peor». Él lo miró directamente a los ojos. «Mi madre no es algo que deba fingirse. No es un estorbo ni un accesorio que esconder para quedar bien con nadie». El murmullo en la mesa se volvió incómodo. Algunos bajaron la mirada. Otros cuchichearon en voz baja. Emiliano permaneció erguido en silencio. Los días siguientes fueron una sucesión de pruebas. Los periódicos dedicaban páginas a la ruptura con especulaciones sobre la presión que ejercía la enfermedad de doña Rosario en la relación. Algunos insinuaban que Emiliano estaba dejándose arrastrar por el pasado, perdiendo oportunidades. Otros lo calificaban de hombre noble, pero condenado al sacrificio. La carta de sus socios llegó al tercer día. Estaba firmada por varios nombres de peso. Con un lenguaje cuidadoso, le pedían reconsiderar la situación, pensar en la estabilidad del círculo y no dejar que las emociones personales comprometieran el legado de la familia Solís. Emiliano leyó cada palabra con calma, luego dobló la carta y la dejó sobre la mesa. En ese instante entró Sofía con una bandeja de té. Lo observó en silencio antes de preguntar. «¿Qué dicen? ¿Que les preocupa mi imagen?», respondió con ironía amarga. Doña Rosario, que estaba en la sala contigua, alzó la vista al escuchar.
¿Y tú qué dices, hijo? Emiliano caminó hacia ella, tomó su mano y sonrió con serenidad. Que prefiero perder mi imagen antes que perderte a ti, mamá. Ese mismo fin de semana, Catalina apareció en una gala benéfica, rodeada de cámaras, vestida con elegancia impecable, y respondió con frases ambiguas que parecían escritas para ella. No guardo rencor, solo espero que algún día entienda lo que perdió. Las revistas al día siguiente recogieron sus palabras y las contrastaron con el silencio de Emiliano, pintándolo como un hombre frío y distante. Pero Emiliano no salió a defenderse, no dio entrevistas, no emitió comunicados. En lugar de eso, se quedó en la mansión, paseando con su madre por el jardín, escuchando sus canciones fragmentadas, compartiendo silencios con Sofía. La sociedad lo interpretó como debilidad. Para él, era la primera vez en años que sentía libertad. Una noche, en su estudio, frente al ventanal iluminado por la ciudad, reflexionó. Había perdido prestigio, contactos, una posición cómoda en el juego de las apariencias, pero al mismo tiempo había ganado algo que nadie en esos salones podía comprar: la certeza de haber elegido lo correcto. Las palabras de su madre regresaron a él con una fuerza serena. Será ella quien me recuerde quién fui. Incluso en su fragilidad, ella había visto lo que él, con toda su supuesta inteligencia, había sido incapaz de ver. Y en ese instante comprendió. No había dicho adiós solo a Catalina, ni a los salones brillantes. Había dicho adiós a una vida de máscaras. Era, al fin, un hombre libre de su propio orgullo. La mansión, que durante meses había sido escenario de tensiones y silencios incómodos, empezó a transformarse poco a poco, no con grandes cambios visibles, sino con detalles sencillos que alteraban el aire del lugar. Risas suaves en los pasillos, melodías antiguas sonando en la radio, el olor a pan recién hecho escapando desde la cocina. Emiliano fue el primero en notarlo. Una mañana, mientras bajaba las escaleras, escuchó a su madre tararear una canción en el comedor. No lo hacía sola. Sofía la acompañaba marcando el ritmo con palmas suaves, como si fueran dos niñas compartiendo un juego secreto. Emiliano se detuvo a observar desde la entrada. Doña Rosario, envuelta en un chal azul, aplaudía torpemente siguiendo el compás, mientras Sofía la animaba con una sonrisa sincera. «Muy bien, doña Rosario. Otra vez», dijo la joven riendo. «Así, mire, más despacio». La anciana la imitó, entrecerrando los ojos de esfuerzo, pero con una chispa de alegría que hacía tiempo no mostraba. Emiliano sintió que una parte de su pecho, esa que había estado endurecida por semanas de incertidumbre, se ablandaba al contemplar la escena. Los días siguientes se convirtieron en un pequeño laboratorio de ternura. Sofía y Emiliano comenzaron a organizar rutinas que le daban estabilidad a doña Rosario. En las mañanas caminaban juntos por el jardín, siempre con la cajita de música en la mano. Sofía la hacía sonar en los momentos de confusión, y doña Rosario respondía con sonrisas o palabras entrecortadas. Al mediodía preparaban recetas sencillas de su juventud: caldo de pollo, arroz con leche, galletas de mantequilla. A veces doña Rosario reconocía los sabores y contaba en destellos de lucidez anécdotas perdidas en el tiempo. Por las noches, Emiliano le leía fragmentos de libros que alguna vez habían compartido. Aunque ella rara vez seguía la historia, parecía encontrar consuelo en el tono de su voz. Una tarde, mientras doña Rosario dormía la siesta, Sofía y Emiliano coincidieron en la cocina. Ella estaba amasando pan con harina en las manos y un mechón suelto sobre la frente. Él, apoyado en el marco de la puerta, la observaba en silencio. «No sabía que también eras panadera», bromeó sonriendo. Sofía levantó la vista sorprendida. «Mi abuela me enseñó. Decía que amasar calma el alma, y creo que tenía razón». Emiliano se acercó.
Tomó un poco de harina y se la pasó suavemente por la mejilla. Sofía lo miró, entre divertida y nerviosa. «Señor Emiliano va a ensuciarse». «No importa», respondió él sin apartar la mirada. Por un segundo, el ambiente cambió. No eran patrón y empleada, sino dos personas encontrando un respiro en medio del dolor. Sofía bajó la mirada, retomando la masa con manos temblorosas. Esa misma noche, mientras cenaban, doña Rosario levantó de pronto la cabeza y dijo con claridad: «Esto se siente como casa». Emiliano y Sofía se miraron conmovidos. Era una frase simple, pero contenía todo lo que habían estado intentando construir. Con el paso de los días, la mansión empezó a llenarse de pequeños rituales. Flores frescas en la mesa, velas encendidas al atardecer, canciones antiguas tarareadas en voz baja. Emiliano descubrió que esos detalles no eran secundarios, eran el refugio que le devolvía a su madre instantes de calma. Sofía, por su parte, notaba que el propio Emiliano se transformaba. Sus gestos eran más pacientes, sus palabras más suaves, su tiempo más entregado a lo esencial. Una noche, al salir al balcón después de acostar a doña Rosario, él suspiró profundamente. «Sofía», dijo sin mirarla, «nunca imaginé que la paz pudiera encontrarse en cosas tan sencillas». Ella lo observó con una sonrisa leve. «Las cosas sencillas siempre han sido las que sostienen la vida, señor Emiliano, solo que a veces uno lo olvida». Él giró la cabeza, encontrándose con sus ojos. Por primera vez sintió que ese futuro distinto que apenas se insinuaba en pequeños gestos podía ser real, un nuevo comienzo. La tarde caía sobre la mansión con un resplandor cálido que teñía de naranja los ventanales. Sofía había estado ordenando uno de los armarios antiguos del cuarto de doña Rosario, donde se acumulaban cajas de recuerdos, fotos amarillentas y pequeños objetos olvidados. La anciana dormía en el sillón, envuelta en su manta, mientras Emiliano revisaba algunos papeles cerca de la ventana. Al retirar un pañuelo bordado, Sofía encontró una pequeña caja de madera cubierta de polvo. La tomó con cuidado. Tenía el tamaño de una mano y estaba adornada con delicados grabados de flores, ya desgastados por el tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó Emiliano acercándose curioso. Sofía sopló el polvo y mostró el objeto. «Parece una cajita de música. Está bastante vieja». Doña Rosario, al escuchar la frase, abrió lentamente los ojos. «Una cajita», susurró como si esa palabra hubiera encendido algo en su interior. Sofía se arrodilló junto a ella y colocó la caja sobre sus rodillas. «Es suya, doña Rosario». La anciana acarició la madera con dedos temblorosos. Por un instante, sus ojos se llenaron de un brillo de reconocimiento. «Mi padre me la regaló cuando era niña», murmuró con voz quebrada. Emiliano contuvo la respiración. Su madre no solía hilar recuerdos tan concretos. Sofía buscó la pequeña llave en el lateral y la giró suavemente. Un clic resonó y enseguida la melodía comenzó a llenar la habitación. Notas delicadas, un vals antiguo que parecía traer consigo ecos de otro tiempo. Doña Rosario llevó las manos a su pecho. «Esa canción», susurró cerrando los ojos y con voz baja, casi un murmullo, comenzó a tararear fragmentos de una letra olvidada. Emiliano se quedó inmóvil, con la garganta apretada. Hacía años que no escuchaba a su madre cantar. Sofía, emocionada, acompañó el ritmo moviendo apenas la cabeza. «Qué hermosa melodía», dijo suavemente. Doña Rosario sonrió. Era una sonrisa distinta, pura, como si por un momento hubiera recuperado no solo el recuerdo, sino también la emoción de su juventud. Durante varios minutos, la cajita siguió girando, repitiendo su vals. Emiliano no podía apartar los ojos de su madre. Era como si la enfermedad hubiera retrocedido, como si la música hubiese abierto una rendija en su memoria. «Mamá», dijo en voz baja, «¿la recuerdas?».
Ella lo miró con una ternura que lo atravesó. «La bailé tantas veces», respondió, y una lágrima rodó por su mejilla. Sofía le secó el rostro con delicadeza. «Todavía la recuerda, aunque sea con el corazón», susurró. Emiliano se llevó una mano al pecho conteniendo el temblor de su voz. «Gracias, Sofía, por encontrarla, por darle este regalo». Ella lo miró y en sus ojos había lágrimas contenidas, pero también un orgullo silencioso. Esa noche, antes de dormir, doña Rosario pidió que le dejaran la cajita sobre la mesa de noche para que me cante cuando cierre los ojos, dijo acariciándola con cariño. Emiliano y Sofía la acomodaron en la cama y permanecieron un momento en silencio, escuchando el eco de la melodía que aún flotaba en la habitación. Y aunque sabían que al día siguiente la enfermedad podría volver a nublarlo todo, esa tarde quedó grabada como un recordatorio. Incluso en medio de la pérdida hay memorias que sobreviven en el corazón, imposibles de borrar. El jardín de la mansión estaba en plena floración. Los rosales extendían sus pétalos como si quisieran ofrecerle al mundo un respiro. El aire estaba perfumado de jazmín y el canto de los pájaros acompañaba cada paso. Aquella tarde, Emiliano decidió que no habría compromisos, solo un paseo. Tomó a su madre de un brazo mientras Sofía sostenía el otro. Doña Rosario avanzaba despacio, con serenidad. En sus manos llevaba la cajita de música, como si fuera un tesoro recién descubierto. Sofía giró la llave y la melodía llenó el aire. La anciana sonrió, murmurando fragmentos de aquella vieja canción. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano no pensó en negocios ni en rumores. Miró a su madre, y frágil y luminosa. Miró a Sofía, paciente y tierna, y lo comprendió. La verdadera riqueza estaba allí, en la compasión, en el amor genuino, en quienes permanecen cuando todos los demás se alejan. Se detuvieron bajo un viejo roble. Doña Rosario tomó la mano de Sofía y murmuró: «Gracias». Sofía sonrió con lágrimas contenidas. Emiliano observó conmovido. Al atardecer, se sentaron frente a los lirios blancos. La cajita seguía sonando y el tiempo pareció suspenderse en ese gesto de unión. «Este es nuestro verdadero hogar», dijo Emiliano. «Aquí queda lo que importa». Doña Rosario, abrazada a la cajita, susurró como una bendición. «Juntos, siempre juntos». Y los tres entraron a la casa. La historia no necesitaba más que eso. Un paseo por el jardín, una melodía que sobrevivía al olvido y la certeza de que la grandeza está en la capacidad de permanecer, amar y proteger,